Buenas noches, el día de hoy vamos a explicar la normativa de materiales granulares en Colombia. En Colombia se maneja la normativa INVIAS y específicamente en Bogotá se maneja la norma IDU. Vamos a explicar primero la norma INVIAS, luego la IDU y vamos a hacer una comparativa de ambas. Bueno, empezamos explicando la normativa INVIAS, que es expedida por el Ministerio de Transporte de Colombia. En esta normativa nos dicen los parámetros para el diseño de subbase granular, específicamente en el artículo 320, y el diseño de base granular en el artículo 330. Esta normativa nos subdivide tres tipos de base y subbase granular: tipo C, tipo B y tipo A, siendo tipo A los que más cumplen estándares altos de calidad, que es para un nivel de tránsito 3. A continuación vamos a hacer una breve descripción de todos los ensayos de calidad para que se pueda dar estos diseños. La gradación o distribución granulométrica es uno de los parámetros más importantes. Se refiere al tamaño de las partículas que componen el material y cómo se distribuyen. El INVIAS establece franjas granulométricas específicas para bases y subbases, que se verifican mediante el ensayo de análisis granulométrico por tamizado, bajo la norma INB E213. Por ejemplo, para una subbase granular se busca una curva continua que asegure una buena trabazón entre partículas y una buena permeabilidad. Para bases, la distribución es más gruesa, proporcionando mayor estabilidad. Una gradación adecuada es clave para la densidad, resistencia y drenaje de la capa. La dureza del material es vital para resistir el desgaste y la abrasión causados por el tráfico y la manipulación. El INVIAS evalúa esta propiedad mediante el ensayo de resistencia a la degradación en máquina de Los Ángeles. Normas INVIAS E218. Este ensayo mide la pérdida de masa del agregado al ser sometido a fricción e impacto. Para bases granulares, el porcentaje de desgaste no debe exceder el 40%, mientras que para subbases el límite es del 50%. Un material más duro garantiza que la capa granular mantendrá su integridad estructural a lo largo del tiempo sin desintegrarse bajo las cargas repetidas del tráfico. También se mira la durabilidad del material y sabemos que la durabilidad está directamente proporcional a la resistencia que tiene durante la vida útil del pavimento. Esto se hace por medio del ensayo de solidez frente a la acción de sulfato de sodio o magnesio. Esta la podemos encontrar en la norma INVIAS E220-13. ¿En qué consiste ese ensayo? La muestra se sumerge en sulfato de sodio o magnesio, luego se seca al horno durante 24 horas, luego se vuelve a rehidratar y ahí se mide la pérdida de solidez de este material. Acá podemos ver una tabla donde se puede mirar tanto para tipo de clase A, B y C. Por lo menos se puede ver que si se hizo en sulfato de sodio para clase A, tiene que ser la pérdida de solidez menor o igual al 12% y así con el resto. Limpieza, contenido de finos y materiales deleznables. La limpieza de los agregados es crucial, ya que la presencia excesiva de finos plásticos o materiales deleznables puede comprometer la resistencia de la estabilidad de la capa. El INVIAS controla esto mediante el ensayo de equivalente de arena, norma INE 213, que debe ser superior al 30% para bases y al 25% para subbases. Además, se realizan los ensayos de límites de Atterberg, límite líquido IME 125 y límite plástico IME 126. Para bases y subbases, el límite líquido no debe exceder el 25% y el índice de plasticidad no debe ser mayor al 6%. Estos ensayos garantizan que el material no se deformará excesivamente al saturarse. Para evaluar la geometría de las partículas, el INVIAS considera el ensayo del índice de alargamiento y aplanamiento según la norma INVIAS E230-13. Este ensayo es fundamental para limitar la presencia de partículas con formas extremas, que pueden afectar negativamente la compactación y la estabilidad de la capa.
La forma y textura de las partículas influyen directamente en la trabazón y estabilidad de la capa granular. Como se puede evidenciar, para bases granulares se acepta hasta un máximo del 35%, tanto para clase A como para clase B y clase C. En otros apartados de geometría de las partículas que se deben tener en cuenta, también se evidencia que el porcentaje de caras fracturadas y el contenido de partículas planas y alargadas para bases granulares, al menos el 75% en peso de las partículas retenidas en el tamiz número 4 deben tener al menos una cara fracturada. Para poder medir la capacidad de carga que tiene un material, se mira la resistencia de este a través del ensayo del INVIAS E14813 llamado CBR. Este ensayo está asociado al grado de compactación mínimo específico. Podemos ver la tabla por lo menos que en la base granular clase A el mínimo de compactación es del 95% del peso específico seco máximo determinado en la prueba de Proctor. Entre mayor sea el CBR obtenido, mayor resistencia tendrá el suelo. El control de calidad en obra es fundamental para asegurar que el material colocado cumpla con las especificaciones de diseño. El INVIAS exige la verificación de la compactación mediante el ensayo Proctor modificado INV 142 para determinar la densidad máxima seca y el contenido óptimo de humedad. En campo se verifica la densidad in situ con el cono de arena INV 130 o el densímetro nuclear INV 131, exigiendo generalmente porcentajes de compactación no menor al 95% de la densidad máxima seca. También se realizan muestreos, ensayos y gradación y plasticidad durante la colocación para asegurar la uniformidad del material. Este control continuo garantiza la calidad final de la capa. Ahora pasemos a la normatividad del Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU. A diferencia del INVIAS, que se enfoca en carreteras nacionales, el IDU rige las especificaciones para la infraestructura vial en Bogotá y otras ciudades que adoptan sus normas. Las vías urbanas presentan desafíos diferentes, como el tráfico más lento pero más denso, la presencia de servicios públicos subterráneos y la necesidad de acceso constante. Por ello, el IDO ha desarrollado sus propias especificaciones, que a menudo son más importantes y detalladas en ciertos aspectos, especialmente en lo que respecta a la estabilización de materiales y el uso de tecnologías más avanzadas para optimizar el espacio y reducir los tiempos de construcción. Su enfoque se adapta a las particularidades del entorno urbano. Las especificaciones del IDU para bases y subbases granulares comparten muchas similitudes con las del INVIAS, en cuanto a propiedades básicas como gradación, dureza y limpieza. Sin embargo, el IDU puede ser más estricto en ciertos parámetros o puede introducir requisitos adicionales para materiales reciclados o estabilizados. Por ejemplo, en la gradación, las franjas pueden tener ligeras variaciones para adaptarse a los agregados disponibles o a las exigencias del tráfico urbano. La resistencia, medida también por CBR, tiene rangos específicos para los diferentes niveles de tráfico urbano. Un aspecto distintivo del IDU es su énfasis en soluciones innovadoras y estabilizadas para optimizar el uso de materiales y mejorar el rendimiento en entornos urbanos. También existe el material granular estabilizado con concreto, según la norma IDU, que es una mezcla de agregados granulares con una dosificación controlada de cemento Portland que mejora su capacidad estructural en las capas como la subbase o base. El objetivo es aumentar la resistencia, la durabilidad y la estabilidad de estas capas. Según las especificaciones ET 440, el contenido de cemento varía típicamente entre 3 y 6% y el espesor mínimo recomendado es de 15 centímetros a 25 centímetros. Deben también cumplir con criterios de compactación, resistencia a compresión, trabajabilidad y durabilidad.
Capas de material granular estabilizado con emulsión asfáltica, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Otra alternativa innovadora en la normativa IDU son las capas de material granular estabilizado con emulsión asfáltica. Aquí, el material granular se mezcla con una emulsión asfáltica que actúa como ligante para mejorar cohesión y flexibilidad de la capa. Es una solución ideal para rehabilitaciones o para capas de base y subbase en vías con tráfico moderado, ofreciendo ventajas como la reducción de la permeabilidad y una mayor resistencia a la fatiga. El IDU especifica el tipo y porcentaje de emulsión, que generalmente está entre el 2 y el 5%, y los requisitos de resistencia a la tracción indirecta o módulos de resiliencia. Estas capas son más flexibles que las estabilizadas con cemento y pueden ser una opción más económica en ciertos contextos. En conclusión, tanto el Invias como el IDU buscan garantizar la calidad y durabilidad de las bases y subbases, pero sus enfoques difieren en función del contexto vial. El Invías se centra en especificaciones para materiales granulares no estabilizados en carreteras nacionales, con énfasis en propiedades físicas y mecánicas rigurosas. El IDU, por su parte, aunque comparte muchos parámetros básicos, introduce y promueve activamente el uso de materiales estabilizados con cemento o emulsión asfáltica, adaptándose a las exigencias de las vías urbanas con alto tráfico y limitaciones de espacio. Dentro de una tabla comparativa o un cuadro comparativo general, el Invías mayormente maneja materiales granulares, naturales o triturados, haciendo énfasis en el CBR y las propiedades de los agregados, mientras que el IDU maneja materiales granulares convencionales y significativamente materiales estabilizados, ya sea con suelo cemento, suelo asfalto, mayor flexibilidad en soluciones innovadoras. Ambas normativas son complementarias y esenciales para el desarrollo de una infraestructura vial robusta y adaptada a las necesidades de cada entorno en Colombia. La elección del método y material dependerá del tipo de vía, el volumen de tráfico y las condiciones geotécnicas del sitio. Muchas gracias.